Esta noche en El Ventilador TV, entrevistamos a la Contralora de Cali, Alma Carmen Cerazo, quien ventila nuevos presuntos hechos de corrupción en Cali. Yo no aprendí a hacer control fiscal con una pistola. Juan Carlos Quintero con el analista político Héctor Alonso Moreno revisa polémico artículo de la ley anticorrupción que permitiría al Estado ofrecer sobornos. Infiltrarlo para detectar las manzanas podridas que hay. Carlos Andrés Clavijo, concejal de la capital vallecaucana, cuenta que no se ha hecho y qué se puede hacer en Cali para recuperar el título de ciudad cívica de Colombia. Sencillo, de que cada uno comience a cambiar sus comportamientos como ciudadanos. Líder cívico de Tuluá analiza con Magnolia Ruiz las realidades sociales y políticas de la ciudad Corazón del Valle. Y al cierre con Javier Fernández, se ventila con el arquitecto Mauricio Domínguez la urgencia de construcciones sismoresistentes en un país donde el 87% de la población vive en zona de riesgo por terremotos. Se prende a esta hora El Ventilador TV. Primera San Andreferia en San Andresito del Sur, el San Andresito más moderno de Latinoamérica. Paso ancho con 80, parqueadero gratis. Canal C, el canal de Cali. Sintonícelo en el canal 99 de UNE. Hugo Salas habló con la Contralora de Santiago de Cali, Alma Carmen Cerazo. Nuevos presuntos hechos de corrupción que empiezan a ser investigados. Doctora Alma Carmen Cerazo, bienvenida al Ventilador. Bueno, muchas gracias por invitarme. Desde hace rato quería estar en este tan prestigioso programa. Bienvenida. Gracias. Empecemos, doctora. Dicen que usted es benévola con la administración del alcalde Jorge Iván Ospina. ¿Es esto cierto? A ver, yo no aprendí a hacer control fiscal con una pistola. El control fiscal se hace con pruebas y la verdad es que nosotros hemos ejercido nuestro control tal como lo exige la Constitución y la ley. Si ser benévola es haber hecho control al 100% de las entidades del municipio. Nosotros el año pasado, de estas 62 auditorías que hicimos, detectamos 1.492 hallazgos. Hicimos también en los 3 años que van corridos de la administración 40 acciones preventivas, unos 50 informes que no estaban contemplados de nuestro plan general de auditorías. Sí, lo que hay que hacerle entender a la gente es que ustedes controlan posterior a los contratos, no pueden esperar resultados inmediatos. Por supuesto, por una parte eso, segundo que la función de nosotros es el control fiscal que ejercen las contralorías sobre los bienes y recursos, es decir, nosotros no podemos entrar a establecer conductas, nosotros no podemos establecer delitos, o sea, hay instancias pertinentes, entidades competentes y hay cosas que no son de nosotros, pero todo el mundo quiere que sea la Contraloría o pregunta ¿dónde están las Contralorías? En eso hay que ser muy claro. La Fiscalía General de la Nación ha visitado de manera intempestiva varias veces las obras del Estadio Pascual Guerrero. ¿Usted tiene algo concreto en torno a eso? Sí, nosotros venimos realizando una auditoría y en este momento la estamos haciendo en unos temas comunes con la Contraloría General de la República, la Contraloría de Manizales, la Contraloría de Pereira y la Contraloría de Armenia y por supuesto Cali, en un tema que además de todo lo que nosotros hemos evaluado, el tema de la silletería, porque se ha observado que en estas ciudades que acabo de mencionar, existe un mismo proveedor en el tema de las sillas y las sillas fueron compradas con las mismas características, lo que varía es el precio y el precio de referencia para nosotros es el precio de Pereira, mientras que el Pereira es el menor valor, Cali y Manizales son los que en este momento tienen el mayor valor en estos contratos. Estamos esperando una decisión final, que concluyamos nuestro informe y podamos nosotros así dar a conocer a la opinión pública el resultado de este informe. La semana anterior un periódico de Cali sacó en uno de sus informes unos contratos que ha sostenido la alcaldía con la Sociedad de Mejores Públicas, alrededor de 5.500 millones de pesos. ¿Qué nos puede ampliar sobre esto?
Periódico al que usted se refiere sacó en una primera parte 2 convenios de asociación que se hicieron con la Sociedad de Mejoras Públicas, en el cual a través de 4 auditorías que hizo la Contraloría de Cali observó una serie de situaciones. Los convenios son el 039 y el 040, cuyo objeto es el desarrollo e investigación para construcción de unos centros de acopio. La primera observación que hace la Contraloría es frente al objeto de estos convenios. Vemos que, de acuerdo a la norma existente, estos convenios de asociación deben de certificar una idoneidad técnica y administrativa. ¿Y sí la tenían? Por parte de la Sociedad de Mejoras, y no la encontramos. Los auditores no tienen cómo soportar que esta entidad tenía esa experticia para celebrar estos convenios. Segundo, se les dio unos anticipos del 100% para los 2 convenios, tanto para el 039 como para el 040. Cosa que no es usual. Exactamente. Y eso fue en diciembre del año 2009, ya estamos en el 2011. Los convenios fueron suspendidos tanto el 039 como el 040, y de todas maneras esa plata estaba rentando. Es decir, doctora Alma Carmenza, que allí habría detrimento patrimonial. No se ha reportado todavía el DASMA de esos rendimientos financieros. O sea, en este momento nosotros estamos diciendo, ahí habría un detrimento patrimonial porque esos recursos no son de la Sociedad de Mejoras, son del municipio. Señora Contralora, ¿existe en estos momentos alguna investigación contra la gerente de Incali por haber ordenado suspender un secuestro contra la firma Salento, de propiedad del gobernador del Valle, Francisco Lourido? Que a solicitud del señor gobernador, del doctor Francisco Lourido, la Contraloría General de la República concedió un control excepcional sobre una indagación preliminar que estábamos adelantando nosotros frente al tema de Termopacífico, concretamente el tema de Salento. ¿No se le hace raro que le hayan quitado la competencia a la Contraloría? Para nosotros sí existen una cantidad de dudas, por cuanto en ningún momento nosotros estábamos señalando que había una responsabilidad del señor Lourido. Es más, cuando la Contraloría General pretende abocar el control excepcional, nos solicita una certificación de que si nosotros estábamos investigando al doctor Lourido. La Contraloría General de Cali contesta que no, porque es que la indagación preliminar lo que le permite a ustedes es entrar a determinar la ocurrencia de los hechos y los presuntos responsables. Entonces mal haría yo en decirle que estaba investigando al señor gobernador cuando no era cierto. Pero con todos esos argumentos la Contraloría decide aceptar el control excepcional y abocarlo. Doctora Alma Carmenza, muchas gracias por haber estado aquí en el ventilador. En principio, ¿cuál sería el impacto que podría tener en las instituciones oficiales y del Estado el hecho de que se infiltren para poder detectar actos de corrupción? Hay que decir 2 cosas. La primera, que el poder coactivo sancionatorio lo tiene el Estado. Para eso existe el derecho disciplinario. Pero me parece muy inconveniente que se parta del presupuesto de que el Estado es corrupto per se, que las instituciones son corruptas per se, y se le dé un tratamiento no en términos de un derecho disciplinario que busque que el funcionario público cumpla los deberes, cumpla las obligaciones, no esté inmerso en impedimentos, no esté inmerso en incompatibilidades, sino que se considere que el sector público hay que infiltrarlo y darle un tratamiento de política de contrainteligencia o inteligencia, como se estuviera dando, por ejemplo, un tratamiento a un cartel o a un nido de corruptos. Entonces no es lo mismo la política de infiltración para bandas criminales, para organizaciones que delinquen, que plantear una política de infiltración para el Estado, porque se supone y se parte del hecho de que el Estado lo constituye gente honorable. ¿Infiltrar las instituciones del Estado supondría una condición en principio de desconfianza hacia el mismo Estado? Claro,
Eso es muy peligroso porque entonces estamos frente a un Estado fracasado, frente a un Estado al que consideramos eminentemente corrupto y que por lo tanto se requiere infiltrarlo para detectar las manzanas podridas que hay. Si eso es así, es mejor que hagamos una reingeniería y refundemos el Estado en Colombia, antes que permitir que el Estado lo miremos nosotros como una asociación para delinquir o como una banda criminal. Hay peligro de que se puedan constituir o se puedan dar igualmente falsos positivos dentro de todo este proceso de seguimiento de organizaciones corruptas al interior de las instituciones del Estado. Aquí puede ocurrir lo mismo. En la necesidad de entregar resultados en la lucha contra la corrupción, vamos a ver que se van a inventar probablemente unos falsos institucionales y va a ser una gran cantidad de problemas que va a generar esto, porque empezando porque para lograr niveles de eficiencia en la lucha contra la corrupción es necesario que la gente que infiltre, la gente que participe de estos modelos pueda tener acceso a documentos o a participar en licitaciones, y eso implica ciertos niveles de riesgos que el Estado tiene que medir. ¿Esto qué impacto puede generar precisamente en aquellas instituciones o aquellos establecimientos privados que quieran hacer inversión, que quieran tener relaciones con el Estado colombiano en términos de contratación? Genera una gran desconfianza. Los costos políticos son muy altos porque la gente va a calcular más los negocios con el Estado, porque con ese ambiente de que el Estado es corrupto, me parece que va a desvirtuar la esencia del Estado. ¿Cómo se podría entrar a operar o qué alternativa se podría aplicar frente a esta propuesta o esta iniciativa del Estado? No, yo creo que el Estado lo que tiene es que fortalecer los instrumentos de control fiscal, tiene que hacer una reforma a la Ley 80, al régimen de contratación, tiene que establecer nuevamente mecanismos internos que permitan mayores niveles de transparencia y de eficacia en la gestión pública. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, si una organización, digamos, una entidad del Estado ha sido infiltrada y está participando en un proceso de licitación y sucede que ese agente infiltrado gana la licitación? ¿Qué podría pasar ahí? La ley ha establecido de que el agente infiltrado gozaría de una impunidad y de una inmunidad por el hecho de ser un agente especial. Pero la pregunta es, ¿y si ese agente, por lograr falsos institucionales, por lograr resultados, es el que incita a cometer el delito, es el que se presta o el que arma todo el tramado para poder mostrar resultados? Entonces estaríamos frente a unos falsos positivos que en materia institucional serían totalmente contrarios y estaríamos en que es peor el remedio que la enfermedad. Carlos Andrés Clavijo, concejal de la capital vallecaucana, cuenta que no se ha hecho y qué se puede hacer en Cali para recuperar el título de Ciudad Cívica de Colombia. Sencillo, de que cada uno comience a cambiar sus comportamientos como ciudadanos. Líder cívico de Tuluá analiza con Magnolia Ruiz las realidades sociales y políticas de la ciudad Corazón del Valle. El concejal de Cali, Carlos Andrés Clavijo, nos habla de sus preocupaciones frente a los temas de ciudad. 33 años, ingeniero industrial, 3 especializaciones. Usted tiene unos acendrados, unos profundos principios cristianos, unos valores también que usted quiere recuperar, que se hable también de los valores de la familia. Leonardo, miremos las cifras. En los últimos 10 años, última década, 32.000 caleños han perdido la vida. Eso significa que de una u otra forma la violencia ha fracturado a la familia caleña. El narcotráfico, la pérdida de la cultura, de los mismos valores, digamos, se quedaron escondidos en el fondo de los corazones de los caleños. Yo diría que esa gran mega obra que se debe hacer en el corazón de los caleños es trabajar por recuperar esos corazones, volver a revivir ese valores cívicos. La ciudad necesita recuperar ese civismo, confianza, cultura, compromiso, convivencia, y yo diría que todo inicia desde la casa.
Profundizar esos valores de familia, pero también que haya como un trabajo de la mano de la escuela, porque muchas veces también la problemática es que los niños o los jóvenes en las escuelas, en los colegios, no encuentran como el refuerzo de esos valores, sino que tenemos profesores solamente encargados de enseñar simplemente un cúmulo de conocimientos y no hay principios y valores. Leonardo, si vamos a la ladera nos encontramos con un fenómeno real. El 50% de los habitantes de la zona de ladera, y si nos vamos a Terrón, Colorado, Comuna 1, encontramos que la gran mayoría de personas no han terminado su primaria y el 89.1% si acaso ha logrado su bachillerato. Solo el 2.2% el nivel tecnológico y el 1% la carrera profesional. Son cifras alarmantes. Nuestra ciudad tiene unas grandes dificultades. Yo diría que hemos avanzado como ciudad, ahora nos toca a todos mejorar como ciudadanos y uno de los temas es que la familia es el mejor, digamos, prototipo de enseñanza de educación, pero también lo es las escuelas y yo diría, si las comunidades no tienen las escuelas, los jóvenes no tienen oportunidades en las escuelas, en los colegios o no le prestamos un tema de profesionalismo de que ellos puedan realmente salir, pues no vamos a encontrar futuro. Estamos hablando de un tema de educación, de un tema de salud, pero hay un grave problema que usted también ha conocido muy bien en nuestra ciudad de Santiago de Cali. 12% de los jóvenes en edad escolar entre los 12 y 17 años son consumidores habituales de sustancias psicoactivas. No solo es control, fuerza pública. Recordemos que hace 15 días llegaron 400 hombres a la ciudad para cuidarnos de los hurtos y encontramos que ese mismo fin de semana hubo 15 homicidios más. Son cifras alarmantes. Entonces, por un peso que invirtamos en prevención y en cultura, nos ahorramos 7 pesos en control. Yo diría que ese es uno de los temas. Si usted ve la cifra, Leonardo, en el año 2011, el gobierno presupuesta invertir solo 240 millones de pesos. Ni siquiera la pavimentación de una calle. 240 millones de pesos en el tema de drogas, prevención. Para toda la ciudad, cuando tenemos 1.200 millones de dólares en el tema de infraestructura. Yo pregunto, ¿es solo infraestructura vamos a encontrar las salidas de esta ciudad? Que nuestros jóvenes se están perdiendo, tienen dos caminos, empuñar un arma o ir a consumir las drogas. Esas son las oportunidades que le estamos ofreciendo a los jóvenes. Si el Estado y el gobierno de Cali y el gobierno nacional no nos concientizamos de que es necesario comenzar a recuperar los valores cívicos que se han perdido, pero también darle oportunidades a los jóvenes. Ya para concluir esta entrevista aquí en El Ventilador TV, muchas gracias por venir. Cuando estamos hablando de estos valores cívicos y ciudadanos, estamos hablando de recuperar esos valores cívicos y ciudadanos propios de los años 70 y 80, donde Cali era el ejemplo a seguir, o reconstruir o construir unos valores cívicos y ciudadanos que tengan que ver con este año 2011, con este siglo XXI. Cada 30 segundos una persona es robada en la ciudad, cada 30 segundos. 5 personas diarias están perdiendo la vida, son cifras alarmantes. Mucho de ellos también se da por los hurtos. Cuando hablamos de cifras de 600.000 celulares robados en el año 2010, cuando hablamos de 2.550 vehículos robados en el año 2010, y de los cuales todo ese número de hurtos, el 32% está comprometido con hechos de vida, hechos con arma blanca o con homicidios. Muchas de esas cosas que compramos en nuestra ciudad son untadas de sangre. Nos encontramos que realmente la ciudad necesita hacer mucho más de lo que es las obras, necesita también comprometernos nosotros mismos como ciudadanos. Yo pienso y aprovecho esta oportunidad en El Ventilador para hacer un llamado a la ciudadanía caleña. En nosotros mismos está la solución, juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograrlo. ¿De qué manera? Sencillo, de que cada uno comience a cambiar sus comportamientos como ciudadanos. Magnolia Ruiz entrevista a José Germán Gómez, quien nos habla de las problemáticas que a su juicio deben solucionarse en esta localidad de 220.000 habitantes. ¿Qué es lo que quiere Tuluá? Tuluá quiere más, ¿usted qué quiere? Tuluá quiere más oportunidades, definitivamente. Hoy en día más seguridad. Tuluá es una ciudad hoy tristemente con una ola de violencia muy grande que nos sigue azotando y Tuluá quiere más oportunidades y más equidad social. Tuluá tiene un gravísimo problema de seguridad. ¿Qué tan grave es usted que vive allá?
Es claro que en Tuluá somos más los buenos, es mucha gente la que está preocupada por el desarrollo y por esa situación, pero definitivamente no podemos esconderlo. Yo pienso que tenemos que empezar a trabajar todos aunados y a trabajar todos unidos para poder superar esa problemática que hoy tenemos en la ciudad de Tuluá. Bueno, vamos al punto. ¿Ustedes de qué tarima quiere atender la ciudad? Desde el parque, realmente. Yo siempre he dicho que tenemos que dejar de sentirnos por allá por encima de la gente. Nosotros tenemos que estar del lado de la gente, no hay sino un solo lado. Y lo que queremos es construir equipo. En la medida en que podamos construir equipo con la comunidad, en la medida en que podamos trabajar de la mano con los gremios, con los empresarios, con las autoridades, yo sé que Tuluá va a salir de esa crisis de seguridad que tiene y vamos a construir una Tuluá que todos queremos y anhelamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con su carácter? ¿Usted tiene carácter o no? Claro que sí, yo siempre lo he tenido. Lo que pasa es que la gente a veces confunde el carácter con la grosería. Si vos tenés el ceño fruncido es porque tenés carácter, si vos sos sonriente entonces no lo tenés para nada, son cosas diferentes. Digamos que usted tiene dos grandes problemas, me dijeron. ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? Los contradictores políticos piensan que el tener al tabloide, mi suegra se llama Nilsa López de Espejo, ella es la dueña, gerente propietaria del periódico El Tabloide. Yo estoy casado con Ana Olena Espejo, su hija, pero por el contrario, yo pienso que tiene una fortaleza muy grande dentro del proceso que adelantamos. José Germán, vigencias futuras, ¿qué tanto afecta esta última decisión? Pues va a ser delicado en el caso de Tuluá. Tristemente teníamos de las vigencias futuras para ejecutar la transversal 12. Al cortarse las vigencias futuras, pues ya se va a ver un problema para la ciudad en este momento, que es la culminación de esa obra tan anhelada por todos los tulueños a lo largo ya de 15 años realmente. ¿Cuál es esa meta suya? ¿Qué quiere hacer usted ya con Tuluá? Definitivamente que hagamos equipo. Es una cosa que a mí me trasnocha y me trastorna. ¿Por qué razón te lo digo? Porque es que la comunidad va por un lado, la alcaldía va por el otro lado, los gremios a veces van por otro lado y yo quiero que todos tengamos el mismo norte. Por eso algo en lo que hemos hablado muchísimo en la campaña es de recuperar un alcalde de a pie, un alcalde que camine los barrios, un alcalde que concerte con la comunidad en general. Dicen que el pasado ya no importa, pero hay cosas del pasado que no se pueden olvidar. ¿Qué hay con el narcotráfico en el corazón del valle? Yo pienso que en el tema del narcotráfico, aparte de su violencia, lo más grave que nos ha dejado es el tema de la cultura del atajo, de la cultura de lo rápido. Y yo pienso que esa historia que hemos vivido tenemos que empezarla a cambiar, a que la gente entienda que lo que importa son los procesos de formación, que tenemos que volver a tener ciudadanos de bien, que tenemos que seguir incentivando la educación superior para que no solo los tulueños, sino que todos los vallecaucanos tengan la posibilidad de ser profesionales y a partir de allí poder apoyar muchísimo en los procesos de ciudad y de departamento. José Germán, el problema del empleo o del desempleo en el corazón del valle. Hay dos temas que queremos trabajar desde ya en ese aspecto. El primer tema que queremos trabajar es el de la pertinencia educativa para lo laboral. ¿Para qué servimos? Y capacitemos a nuestros muchachos para que puedan salir al mercado laboral inmediato y puedan tener mejores oportunidades. Y un segundo punto, en Bangladesh se inventó la banca de los pobres. Es un tema, el tema me parece despectivo, el término no me gusta mucho, pero definitivamente algo que tenemos que hacer es fomentar el emprendimiento, pero no solamente con capacitaciones, requerimos definitivamente el apoyo económico para que esas microempresas empiecen a mover la dinámica de la ciudad de Tuluá. ¿Por qué es importante saber de sismoresistencia en el día de hoy y especialmente en un país como Colombia? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo aplicarla en nuestra sociedad? Javier Fernández entra al Ventilador TV con el arquitecto Mauricio Domínguez, un experto en el tema. Construir algo antisísmico es muy complicado, muy difícil. ¿Y cuál es el plan que usted ha enviado y tiene en mente con la Universidad del Valle y que posiblemente va a ser aprobado por Colciencias para que sea algo ya magno y más importante, macro? Vivimos en una zona de alta amenaza sísmica, de las zonas más amenazadas del mundo, y no nos vamos a ir de aquí. Tenemos que aprender a vivir, que cuando venga un terremoto nuestras viviendas no nos caigan encima. Entonces la idea es hacer un programa de culturizar a la gente sobre cómo construir sus viviendas para que sean sismorresistentes. El plan que usted ha desarrollado para que lo analice la Universidad del Valle, para que tenga un aval nacional y de pronto, ¿por qué no internacional? ¿En qué etapa se encuentra? En este momento estamos en las etapas previas presentando el proyecto a Colciencias, que ya nos dio un aval. Tenemos que esperar a la próxima convocatoria para que lo presentemos y ya sea aprobado por Colciencias.
Y la Universidad del Valle también ya se presentó a la Vicerrectoría de Investigaciones, tiene el apoyo. Y la idea es crear cultura sísmica, ir por el campo, ir a las poblaciones, ir a las veredas, a los municipios pequeños, porque en las ciudades las construcciones normalmente, la ingeniería, las universidades, todo el conocimiento sísmico se concentra en las grandes urbes, pero la gente que habita, por ejemplo, la región pacífica, que es una región la más amenazada de Colombia, es toda la costa del Pacífico. La gente que habita las pequeñas ciudades, los municipios, no tiene quien le asesoría, quien le respalde, quien le enseñe. ¿Podemos decir que puede aplicarse en nuestro medio, en las casas, por ejemplo, de interés social? Claro, claro, hacia allá tiene ¿Eso que le ir. tocaría al gobierno? ¿O le tocaría a ustedes, al gobierno por intermedio de ustedes, poder construir esas casas que tengan mucho más fijeza? Sí, digamos que en este momento hay un reglamento colombiano. A partir del terremoto de 1984 apareció por primera vez en Colombia un reglamento de construcciones. Antes del terremoto de Popayán no había ningún reglamento. Aquí cada cual hacía lo que quisiera. Entonces, si usted va a construir cualquiera, el Estado o un particular, cualquier proyecto que vaya a hacer, sea vivienda, sea comercio, sea cualquier proyecto, tiene que pasar por una curaduría y en la curaduría tienen que revisar y chequear y dar el visto bueno de que el proyecto cumple con un reglamento de construcciones. Entonces, esos proyectos de interés social que se construyen en las ciudades tienen de por medio necesariamente una supervisión técnica. Pertenecemos al anillo circumpacífico, que es la zona más sísmica del mundo. Entonces la idea es que no nos cojan con unos estados de vivienda totalmente vulnerables. ¿Qué significa el hecho que ese plan, que ese proyecto esté y llegue a Colciencias y sea aprobado en un 100% por Colciencia? ¿Qué significa para la gente que quiere construir o que ya está construyendo o para el plan como tal? Sí, lo que buscamos nosotros es expandir los conocimientos, crear cultura sísmica, socializar los conceptos, los reglamentos, las normas, enseñarle a la gente. Pues, doctor Mauricio, muy amable por haber estado con nosotros, muy gentil. Y a esta hora se apaga el Ventilador TV. Más detalles de todas las entrevistas en nuestra página www.elventiladortv.com y continúen en la sintonía de nuestro canal. Primera San Andreferia en San Andresito del Sur, el San Andresito más moderno de Latinoamérica. Paso ancho con 80, parqueadero gratis. Canal C, el canal de Cali. Sintonícelo en el canal 99 de UNE.